¿Ya sacaste el dinero que recibiste como pago? Parece algo sencillo de preguntar, pero al pensar en los últimos 3 años, incluso cuando te di dinero, nunca me diste las gracias. Si estás ganando dinero a tiempo completo y viviendo bajo un techo, es lógico que contribuyas económicamente. Deberías apreciar todo lo que se ha hecho por ti hasta ahora. Entiendo lo que estás diciendo, mamá, pero ¿por qué este tono de confrontación? ¿Te molesta algo? Es raro que te preocupes por no ser agradecida por la ayuda financiera. Y cuando dices que pude ir a la universidad gracias a tu apoyo, ¿crees que es justo ver mis contribuciones financieras solo como una forma de pagar una deuda por ser la hija mayor? Entiendo que se espera que contribuya, especialmente porque vivo en casa, pero ¿no es cierto también que estoy apoyando a los 4 que no tienen empleo a tiempo completo? Eso no es correcto. Yo trabajo, aunque no a tiempo completo como tú. ¿Estás sugiriendo que trabaje medio tiempo? Los trabajos a medio tiempo no cuentan como trabajo real, así que preferiría usar todo mi dinero para mí y no apoyar a mis padres en absoluto. ¿Qué piensas de nosotros? Si no estás dispuesta a contribuir económicamente, tal vez ya sea hora de que te mudes. Será difícil para alguien con tu experiencia limitada en trabajo. Yo vivo de manera independiente, he contribuido económicamente a mi familia todos los meses durante los últimos 3 años sin dudarlo, creyendo que era mi deber. Sin embargo, ahora llegué a un punto donde veo que esta situación no era justa para mí. Gracias, pero me voy de la casa. Sospecho que pronto se arrepentirán de haber dado por sentada mi ayuda. De hecho, un mes después de irme, recibí una llamada. Mi nombre es Sofía, no estoy casada y he vivido con mis padres toda mi vida. Muchos asumen que todavía dependo de ellos porque no me he mudado, pero la verdad está muy lejos de eso. Hay razones importantes por las que me quedé en casa tanto tiempo. Volviendo a mi infancia, tenía 7 años cuando nació mi hermana. Es adorable, es tu hermana. Mis padres siempre decían, Sofía, llévate bien con ella, tú la vas a proteger porque eres la hermana mayor. Recuerdo que pensé que mis padres estaban muy contentos con su llegada. Papá a menudo jugaba con mi hermana Elle, y mamá me regañaba de vez en cuando por consentirla. Yo también quería pasar tiempo con ella, pero de alguna manera nunca logré conectar con ella. ¿Has visto mi bolso de gimnasio? ¿No está colgado? Deberías cuidar tus cosas, decía mamá. Yo siempre respondía de la misma manera. Mantuve mi bolso de gimnasio en un gancho en la sala, pero no estaba allí. A pesar de preguntarle a mamá, ella parecía indiferente y me contestaba fríamente, como siempre. Siempre terminaba encontrando mi bolso en un cajón, mezclado con otras cosas, después de buscarlo a fondo. Cuando finalmente lo encontraba, mamá aparecía y me decía, ¿qué estás haciendo? Has hecho un desastre en los cajones. Lo siento, pero ella necesita más atención que yo. Siempre sentí que ese trato era injusto, pero cuando nunca me lo decían directamente, simplemente lo aceptaba. Me regañaban sin querer, una reacción típica de un niño. Además, la mamá biológica de ella me regañaba más seguido, lo que me hizo alejarme poco a poco y temer tener interacciones similares con papá. ¿Qué juguete le compraste a ella? Pensé que le gustaría, decía papá. Yo también quiero uno, le decía, y él respondía, te compraré uno la próxima vez. Este patrón de sentirme ignorada y no valorada empezó desde pequeña y se metió profundamente en mi vida adulta, afectando mis decisiones y mi forma de ver mi lugar dentro de la familia. Siempre quise un juguete propio, pero parecía que cada vez que lo mencionaba, la conversación cambiaba rápidamente hacia ella, y como no era justo. Eso no es justo, yo lo quiero porque lo elijo, decía papá cada vez más fuerte si yo insistía. Eso solo lo hacía menos dispuesto a comprármelo, y su voz, llena de frustración, llenaba la habitación, haciendo que mi hermana llorara. Mientras él la consolaba, yo me quedé ahí, casi llorando, sintiéndome invisible y descuidada. Los regaños de mi mamá eran duros, pero la fuerza de los gritos de mi papá era insoportable. Siempre me ponía nerviosa cuando él estaba cerca, y mi mamá nunca parecía estar de mi lado. Deja de ser celosa de ella y pidiendo juguetes, me decía. Eres la hermana mayor, ¿no deberías saberlo mejor? Luego me daba una esponja con jabón y me mandaba al fregadero. Yo lavaba los platos mecánicamente, como si estuviera en piloto automático, mientras ella atendía a mi hermana. Los sonidos de sus risas de fondo contrastaban completamente con mi soledad en el fregadero.
Cuando llega un segundo hijo a la familia, es normal que el primero reciba menos atención. Esto a menudo causa sentimientos de soledad y la expectativa de asumir más responsabilidades en la casa. Ser papá es una tarea difícil, especialmente cuando hay poco tiempo o energía para repartir el amor y la atención de manera justa. Traté de convencerme a mí misma de que mi hermana recibía más porque era más pequeña, pero con el tiempo, la diferencia se hizo más clara. Mi hermana, por su parte, agitaba una revista alegremente y le decía a papá: «¿Puedes comprarme ropa de aquí, papá? No está tan cara, por favor». Mi papá lo pensaba y sonriendo decía: «Está bien, lo hablaré con tu mamá. Te quiero». Ella sonreía radiante: «Jay. Te quiero, papá». Mientras tanto, yo solo recibía regalos en ocasiones especiales, mientras que ella parecía conseguir lo que quería solo pidiéndolo. Un día, juntando algo de coraje, también pedí algo, solo para recibir una respuesta despectiva: «Ten paciencia». Esa respuesta me desanimó y no insistí más. Además, mientras mi hermana crecía, mis padres seguían atendiendo sus caprichos. La diferencia en cómo nos trataban se hacía más grande, y mientras hacía tareas como colgar la ropa sin quejarme, comencé a sentir con más fuerza la preocupación de mis padres por cómo me veían. Nunca me sentí cómoda en casa, deseando un cambio. Fue entonces cuando me atreví a proponer la idea de mudarme para ir a la universidad. Estoy pensando en vivir sola una vez que empiece la universidad. Les dije que puedo cubrir el alquiler y los gastos trabajando a medio tiempo. ¿Está bien? La idea parecía asustarlos. ¿Qué te pasa? Es peligroso, respondieron, pero yo estaba decidido a encontrar mi propio espacio, donde finalmente pudiera respirar libremente. Mi papá, sin duda, se desanimaría si decidía mudarme. Eso nos preocupaba a Sofía y a mí, porque al principio mis padres no apoyaron mi decisión de vivir sola. Aunque no cuestioné demasiado su postura, dejé la idea de lado por un tiempo. Al principio parecía que mis padres favorecían más a mi hermana que a mí, pero sus palabras luego aclararon que fue un malentendido. Ellos realmente se preocupaban por mí, y mi papá, en particular, se entristeció con la idea de que me fuera. Esto disipó mis dudas y me dio una sensación de alivio. Sorprendentemente, mi deseo de vivir independientemente empezó a cambiar el comportamiento de mis padres. Mi mamá ya no me cargaba tanto con las tareas del hogar, y mi papá expresó una nueva preocupación por mi bienestar. Fue reconfortante saber que me apoyaban. Ya no tenía que preocuparme por sus estados de ánimo. Sin embargo, cuando comenzó la vida universitaria, mi rutina diaria no cambió mucho. ¿Qué hay para desayunar hoy?, me preguntaba mi hermana, a pesar de que me había quedado despierta toda la noche. Aún no había preparado nada. No debes descuidar tus tareas solo porque en la universidad tienes que ganarte la matrícula, me recordaban apresurados. Me las arreglaba para servir el desayuno, pero mis responsabilidades diarias iban mucho más allá del desayuno. Me encargaba de todas las tareas de la casa: cocinar, limpiar y lavar la ropa. Una vez pensé que mis padres me desanimaban de vivir sola porque se preocupaban, pero a medida que se acercaba la graduación, me di cuenta de que eso era un malentendido. Papá, mamá, necesito que entiendan que después de graduarme tengo la intención de vivir sola. Dije que se resistieron a la idea de que me quedara en casa hasta casarme y se lamentaron por todo lo que hicieron por mi educación. Tenían miedo de tener que manejar las tareas de la casa solos, pero esta vez estuve firme en mi decisión. A pesar de sus lágrimas y súplicas, diciendo que era cruel dejarlos, me conmovió, pero aún así no cambié mis planes de independencia. Esta decisión cambió mucho mi destino. Después de graduarme, comencé a trabajar como agente de ventas y trabajé sin parar desde el amanecer hasta el anochecer. Sin embargo, nada cambió en casa. Seguía siendo la encargada de la casa mientras empezaba a ganar dinero. Las expectativas de mi familia crecieron. «Ya casi es tu primer día de pago, ¿qué deberíamos comprar?», decían con entusiasmo en una reunión familiar, haciendo planes sin tomar en cuenta lo que yo pensaba. Al verlos, me sentí completamente ignorada, como si solo fuera una espectadora en mi propia vida. Siempre sentí el peso de la responsabilidad más grande que la mayoría. Cada cheque de pago se convirtió en un momento en el que entregaba mi dinero a mi familia. Al principio eran pequeñas peticiones que no me molestaban. Las cumplía sin problema. Sin embargo, con el tiempo, sus demandas crecieron, no solo en cantidad, sino en tono,
pasando de solicitudes educadas a exigencias directas. A pesar de ser familia, se sentía mal entregarles dinero solo por pedirlo, pero una mezcla de trauma infantil y un deseo profundo de ser la buena hija me impedía hablar. Este patrón también se extendió a mi hermana menor, Elle, quien, aunque aún estaba en la secundaria, parecía tener voz y voto en mis finanzas, algo que nunca cuestioné al principio. Las cantidades eran pequeñas y pensaba que podría manejarlas sin problema, pero a medida que las solicitudes aumentaban, también lo hacían mis dudas. Ganaba alrededor de 5,150 pesos al mes, pero pronto me encontré viviendo con solo 500 pesos después de cumplir con las expectativas de mi familia. Esto hacía que fuera casi imposible disfrutar de cosas simples como salir a cenar con amigos o cortarme el pelo. Mi vida era un ciclo monótono entre el trabajo y la casa, sin espacio para tiempo personal o cuidado de mí misma. Mi apariencia descuidada en el trabajo alimentó rumores infundados sobre problemas financieros o relaciones engañosas. Me quedaba en silencio, incapaz de compartir la verdad de mi situación. Pasaron 3 años de esta manera, y a los 29 años, aunque intenté negociar con mi familia para reducir la carga financiera, me encontré con una resistencia fuerte, especialmente de mi papá. Sus reacciones intensas me dejaron avergonzada y más atrapada que nunca. A pesar de aumentar mis esfuerzos en el trabajo y de subir mi salario a 7,000 pesos, no vi ningún cambio. El dinero también llegaba a las manos de mi familia, dejándome solo con los mismos 500 pesos para mí. Mis padres, que ya se han jubilado, parecen pasar sus días tranquilos, sin preocuparse por las dificultades financieras que me agobiaban. Usaban libremente el dinero que ganaban en trabajos a medio tiempo, mientras yo me encargaba de cubrir la mayoría de sus gastos. Las necesidades de la familia dependían de mi salario. Este desequilibrio en la economía de la casa seguía afectando nuestra relación y mi bienestar personal, pero me sentía impotente para cambiar este ciclo agotador. Un día llegué a casa y vi que mis padres estaban disfrutando de unos dulces en la sala de estar. Para los que miran desde afuera, su estilo de vida podría parecer común, como el de muchas otras familias. Sin embargo, viviendo con solo 500 pesos al mes, yo veía sus pequeños placeres como algo casi lujoso. «Es pudín», dijeron con alegría y añadieron que había un poco más en el refrigerador para mí. Cuando mi hermana salió de su cuarto para cenar, tomó lo último del pudín y se lo comió mientras preparaba la cena. Fue entonces cuando me di cuenta de que el pudín que había estado esperando ya se había acabado. A los 25 años, mi hermana todavía dependía de nuestros padres y, por lo tanto, de mis ingresos. No había seguido estudiando ni conseguía un empleo a tiempo completo después de la secundaria. Este ciclo de dependencia puede parecer raro y conflictivo para otros, pero al haberme acostumbrado a la dinámica de mi familia desde pequeña, me sentía atrapada en un papel que no podía cambiar, resignada a una vida que parecía destinada a girar en torno a sus necesidades. En medio de todo esto, hubo un momento importante cuando mi empresa decidió mejorar el bienestar en el lugar de trabajo, ofreciendo la ayuda de un consejero. Como mis compañeros eran reacios a participar, a menudo me elegían a mí para hacer tareas difíciles por mi comportamiento tranquilo y mi falta de quejas. Me ofrecí como voluntaria para una sesión y el consejero me preguntó sobre varios aspectos de mi vida, incluyendo mi familia, de la cual no pensaba hablar. Me sorprendió, dudé un poco, pero finalmente compartí detalles sobre mi situación en casa y la dinámica con mis padres y mi hermana. Mientras hablaba, el consejero escuchaba atentamente y sus expresiones se volvieron más serias al final de nuestra charla. Me dijo que, según lo que le contaba, mi relación familiar, especialmente con mis padres, podría estar involucrando violencia financiera. El consejero me explicó algo que me sorprendió mucho. Aprendí que la violencia doméstica también puede incluir manipulación psicológica y control financiero, cosas que cambiaron la forma en que entendía mis interacciones familiares. No estaba segura de si me escucharon, pero de repente mi padre y mi hermana salieron de su cuarto, luciendo preocupados y preguntando qué pasaba. Mi hermana intervino acusándome de quejarme porque no me agradecían, incluso cuando les daba dinero. ¿De verdad crees que fuiste a la universidad gracias a nosotros?, dijo mi hermana. Apoyarte no es lo mismo que contribuir económicamente, solo es una forma de devolver lo que ya te dimos, agregó mi papá, con un tono irrazonable. Mientras tanto, mi mamá y mi hermana solo asintieron y se rieron, sin darse cuenta de lo rara que era su actitud. Me di cuenta de lo extraño que era todo eso, pero también vi que ya no era la persona que solía ser. Entiendo que tengo el deber de ayudar económicamente ya que vivo en casa, pero, ¿es justo que los apoye a todos cuando no están trabajando? Trabajamos, ya sabes.
Puede que no estemos trabajando a tiempo completo como tú, pero los trabajos a medio tiempo también cuentan como trabajos. ¿Quieres quedarte con todo tu dinero y no darnos nada a cambio? Mi hermana se burló. Si no estás dispuesto a contribuir, entonces tal vez no deberías vivir aquí, agregó con dureza. Sus argumentos me parecían totalmente ilógicos y poco a poco empecé a sentirme agotada de lo absurdo de la situación. Aunque reconozco que los trabajos a medio tiempo también son valiosos, la verdad es que ellos apenas trabajan. No soy ajena al hecho de que mi familia no vive de manera lujosa, pero es difícil ignorar que su estilo de vida depende en gran parte de mis ingresos, porque yo soy la principal proveedora. Me sentía atrapada, incapaz incluso de disfrutar de un día libre en casa. Mi hermana tenía razón en algo. Durante los últimos 3 años, mi vida giró solo en torno al trabajo y las responsabilidades en casa, lo que me dejó sin muchas habilidades para vivir de manera más independiente. Hay cosas básicas que no sé hacer, como pagar una factura de electricidad, lo que me ha dejado avergonzada en varias situaciones. Antes, esos pensamientos me habrían hecho pensar 2 veces sobre vivir sola. Sin embargo, ahora, cada vez que escucho sus palabras llenas de desprecio, siento una ira profunda. Me di cuenta de que ya no tenía que aguantar esto. Gracias, pero me voy, les dije con firmeza mientras me dirigía hacia la puerta, fingiendo que iba al trabajo. De repente, cambiaron de tono. Espera, nos equivocamos, por favor, perdónanos, no seas terco, vivamos juntos en paz, no te vayas, estaremos solos, suplicaron. Con lágrimas en los ojos, se aferraban a mí como si finalmente hubieran entendido. Pero para mí, ya era hora de buscar un nuevo camino, lejos del caos. Después de haber aprendido sobre los patrones de control psicológico de un consejero, me di cuenta de lo ciegamente que había estado siguiendo el camino trazado por otros. Mi decisión de irme de casa fue un shock para mi familia, que se quedó sin palabras, aturdida, incapaz de reaccionar mientras me preparaba para irme. Llevé conmigo la imagen de sus caras sorprendidas, preguntándome si esa sería la última vez que los vería. Un mes después de mudarme, la inquietud inicial de vivir sola dio paso a una sensación de libertad. Poco a poco, me adapté a la soledad y comencé a apreciar la libertad de vivir sin las restricciones de la familia. Sin embargo, esa paz pronto se interrumpió por una avalancha de llamadas perdidas, más de 100, solo de mi familia. Por curiosidad, devolví una llamada a mi hermana, que estaba casi llorando y rogándome que volviera. Mi partida había dejado un vacío financiero, los 7,000 pesos que solía aportar mensualmente cubrían todos los gastos de la casa. Ahora, sin ese dinero y sin ahorros, mis padres, que ya eran mayores y tenían muchos años sin trabajar, tuvieron problemas para encontrar empleo. Mi hermana, que no tenía experiencia laboral, enfrentó desafíos similares. La cruda realidad los obligó a considerar buscar trabajo, pero las oportunidades eran pocas, a pesar de su situación desesperada. Decidí mantenerme firme en mi decisión de no ayudar más. Al reflexionar sobre mi pasado, me di cuenta de cuán profundamente había permitido que las necesidades de mi familia eclipsaran las mías. Esa comprensión fue un punto de inflexión para mí. Ya no estaba dispuesto a sacrificar mi bienestar por aquellos que se habían aprovechado tan fácilmente de mi generosidad. Ahora, liberado del entorno opresivo que una vez llamé hogar, estoy abrazando la libertad de construir mi vida a mi manera. Con una mente más clara y un enfoque en mi propia felicidad, espero pasar mi próximo día libre explorando y comprando cosas que realmente me traigan alegría. Este es el comienzo de priorizarme a mí misma, un cambio refrescante que me llena de optimismo para el futuro.